Era un típico día de culto. Las personas comenzaban a llegar a la casa de adoración. Y allí, en un lugar preferencial, estaba la familia de Job. La iglesia tenía un nombre propio, pero en la comunidad se le conocía como la iglesia de Job. La comunidad sabía que cualquiera podía recurrir a él con cualquier necesidad. Si alguien estaba pasando por alguna precariedad, les recomendaban que se acercara. Él los recibía con bondad. Los trataba con el respeto que pensaban que hacía mucho habían perdido. Las viudas sabían que a pesar de la dificultad de su vida, no estaban solas en este mundo. Los huérfanos tenían en él un padre que daba la cara por ellos. Los sueños que pensaban perdidos con sus tragedias personales renacían bajo la protección de ese siervo de Dios. Ese ángel que todos respetaban y bendecían. Ese que era ojos al ciego, pies al cojo, padre de los menesterosos y enemigo de todos los que se querían aprovechar de los demás. Hola, bienvenidos a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Qué bueno que han venido a refugiarse con nosotros esta semana. Tenemos una interesante historia este sábado y es acerca de Job, pero vamos a verlo desde una perspectiva diferente. El sermón que olvidó predicar el pastor de Job. Así que vamos a orar para que el Señor dirija este estudio de su palabra. Padre, gracias te damos porque nos permites refugiarnos en tu palabra. Gracias por los modelos, las historias que dejaste en tu palabra, para que nos sirvan para nosotros crecer y aprender a conocerte. Si hay alguna persona que de manera especial necesita escuchar esto, que tu Espíritu Santo esté tocando su alma y que sepa que tú le estás hablando a él de manera especial. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Este típico día de culto bien pudo ser el último antes de la semana que marcó la vida de Job. En un solo día el protector de los huérfanos perdió sus hijos. El que ayudaba a las viudas perdió todos sus bienes. Tan solo le quedó exclamar: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué pudo predicar el pastor ese último día? ¿Qué cosa podía explicar la situación que se le venía encima a Job? ¿Qué le prepararía para perder todo por una competencia? ¿O no fue por una competencia? Tenemos una pregunta obligada. ¿Por qué Dios permitió que su siervo sufriera? En Job 29, 2 al 4, Job nos cuenta cómo era cuando él se sentía cerca de Dios. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me aguardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Y la pregunta se vuelve una bola de nieve, bajando por la ladera de la historia, creciendo cada vez que un justo sufre, cada vez que alguien que aparentemente se porta bien, las cosas le salen mal. Esta bola de nieve se alimenta también de personas que, viviendo de espaldas a Dios, pareciera como que todo le va bien y va recogiendo todo a su paso. Niños con enfermedades terminales, tragedias que tocan personas más vulnerables, desastres atmosféricos que vuelven países necesitados en zonas de desastre, personas fieles a Dios que por ser fieles pierden sus trabajos, pierden su tranquilidad, hasta pierden sus vidas. ¿Por qué Dios permitió que Job se volviera el símbolo del sufrimiento, el arquetipo de la paciencia? ¿Por qué permitió que esto pasara? ¿Por qué, siendo Dios, no impidió estas tragedias? ¿Por qué no detuvo ese viento fuerte que sacudió la casa donde estaban los hijos de Job y los mató a todos? ¿Por
qué no me sanó cuando tuve que operarme de las rodillas y andaba en muletas y tenía que recibir esa dolorosa terapia? ¿Por qué pareciera que no te escucha con tus justos pedidos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En muchas personas es tan fuerte este momento en el que sienten que Dios los abandona, que terminan renegando la existencia de Dios, que entienden que si no actuó es porque simplemente no existe y niegan su existencia. Pero a pesar de esto, nada nos contesta la pregunta, ¿por qué Dios permitió que Job sufriera? Cuando preguntamos acerca de lo que pasó a Job, vemos un cuadro que se ha malinterpretado a lo largo de la historia. Job 1:7 al 12 nos dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajar de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas sobre él tu mano. Y salió Satanás de delante de Jehová. Una lectura superficial nos haría entender que Dios actuó como nos pintan las caricaturas o los clásicos de la cultura griega, haciendo competencia con el enemigo y permitiendo que situaciones de dolor y tristeza pasen para entretenerse a costa de nuestro sufrimiento. Ahora, si no fue para entretenerse, ¿por qué Dios autorizó a Satanás a quebrar en pedazos la felicidad y estabilidad de esa familia que le servía, que le amaba y que confiaba en él? Debe haber algo más. No puede ser que Dios haya permitido y hasta cierto punto instigado a que Satanás destruyera a Job solo por demostrarle a Satanás que Job era recto. Podemos ver a Job en su asiento con vista preferencial del expositor de la palabra. Podemos ver al expositor que al decir su sermón se mantiene pendiente de los gestos de su distinguido feligrés. Está rodeado de su familia, muchos de los cuales dejaría de ver muy pronto. Sus amigos están sentados cerca, una amistad que sería probada muy pronto. Tiene la admiración de todos, pero pronto sería trocada en burla y vergüenza. Job cuenta en Job 31, 9 y 10, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado, y ahora yo soy objeto de su burla. Les sirvo de refrán, me abominan, se alejan de mí, y aun de mi rostro no detuvieron su saliva. Cuando el pastor predicaba acerca de la salvación, Job estaba tranquilo, ya que Job 1:1 nos dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aún en medio de su tragedia, cuando sus creencias estaban en contra de su situación, cuando sus amigos que tenían su misma teología de que Dios muestra su desprecio por el pecado castigando a los malos y a la vez demuestra su favor por los que le obedecen, dándoles bendiciones, le instaban a arrepentirse, ya que según ellos sus tragedias eran el resultado de darle la espalda a Dios. Escuchemos lo que dice Bildad en Job 8, 1 al 6. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia.
Aquel último día de culto, antes de la tragedia, el pastor de la iglesia debió predicar acerca de cómo Dios lucha por salvarnos, aun a pesar de nosotros mismos, de cómo toma las decisiones correctas, aunque no sean las más agradables, de cómo se apega a las reglas que controlan nuestra existencia, como nuestra libertad por libre albedrío, y entre las decisiones desacertadas de nosotros y las reglas y las tretas y constantes ataques del diablo por destruirnos, se mueve con una sabiduría divina y anticipa el rescate en el sitio donde estaremos más necesitados. Aquel último sermón debió tratarse de quién es Dios y cómo obra de maneras misteriosas para salvarnos, de cómo nos ama de una manera obstinada y sin límites, y hará como nuestro Padre hasta lo imposible para que volvamos al Edén. Muchos de nuestros problemas con Dios es que no conocemos a Dios, y al no conocerlo, asumimos cómo Él es, cómo actuará, cómo responderá, cómo nos tratará, y llegamos a creer tanto esa interpretación de Dios que moldeamos nuestra vida en consonancia con la manera de ser que creemos que tiene Dios. Y cuando Dios no actúa como esperamos, porque obvio, no es como asumimos, ahí vienen los inconvenientes. Pensar que Dios permitió que Satanás atacara de esa manera despiadada a Job, solo por demostrar que Job era bueno, es simplemente desconocer la motivación de Dios y confundir lo que Dios permite con el resultado de nuestras acciones. En 1 Timoteo 2:4 nos dice que Dios tiene el deseo de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El pastor ese último día antes de la tragedia debió puntualizarle a Job los siguientes 10 acápites. Dios te ama y no hay fuerza humana, ni demoníaca, ni pecaminosa que cambie eso. Ese amor que Dios te tiene le hace hacer hasta lo imposible por salvarte. Dios no te promete que tendrás riquezas en esta vida. Puede ser que sí, como puede ser que no. Dios no te promete una vida sin sufrimiento. Dios promete estar contigo aun cuando no entiendas por qué pasa lo que está pasando. Dios promete que nada de lo que tengas que pasar será imposible para ti vencerlo. Dios promete que respetará tu decisión de aceptarle o no. Dios promete que aun respetando tu individualidad, no se rendirá en intentar salvarte. Dios no garantiza que entenderás todo lo que Él haga. Pero aunque no lo entiendas, Él te promete que siempre lo que haga, pase o permita, será con un propósito salvífico. Dios te envía a decir que no importa lo que veas, lo que sientas, por lo que estés pasando, Dios te promete que todo tiene y tendrá un propósito salvífico en tu vida, porque al final todo obra para bien. Padre, gracias porque nos permites refugiarnos en ti. Hay personas que están pasando por situaciones difíciles, situaciones que no entienden, cosas que no saben por qué y piensan que está equivocado lo que está pasando. Ayúdanos a ver lo que está pasando dentro de la esfera de que tú estás al control de todo. Danos la fuerza para soportar y danos la confianza en ti de saber que todo obra para bien. Gracias por oírnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en Búnker Divino. Te esperamos mañana y esperamos que este haya sido de bendición. Si este tema te ha gustado y te ha ayudado a crecer, te pedimos que lo compartas con más personas que también estés pasando por una situación similar. Domingo 5:30 tenemos un programa muy especial con una doctora en psicología. Así que te esperamos. Y el sábado que viene tenemos otro tema nuevecito, sacado de la misma palabra de Dios, para que sigamos refugiándonos en ella. Dios te bendiga.